Bueno, seguimos en este 2.5 Gasteiz para hablar de literatura. Y la verdad es que Roberto Lastre iba proponiéndome hablar, que él no se acuerda, pero Roberto, buenos días, tú no te acuerdas, pero tú y yo ya habíamos hablado de Víctor Hugo. ¿Habíamos hablado de Víctor Hugo? Ya habíamos hablado. Lo que pasa es que sí que es verdad que tú querías hablar por lo que a ti, lo que ha supuesto en tu vida el conocer la figura o acercarte a la figura y a la obra de Víctor Hugo. Y yo sí que recuerdo que hablamos de la obra de Víctor Hugo, pero no hablamos desde la perspectiva de Roberto Lastre, de lo que ha supuesto para Roberto Lastre la figura de Víctor Hugo en tu camino, en la andadura como escritor, en tu andadura como escritor y tu andadura como editor. Sí, no, lo que pasa es que leí muy pronto a Víctor Hugo, igual que a Balzac y a todos los franceses clásicos. Yo leí a Víctor Hugo, digamos que con 13 años o 14, por ahí, es decir, que era una edad en la que Víctor Hugo dijo, yo quiero ser Chateaubriand o nada. Es decir, que también el Víctor Hugo por esas edades ya quería ser escritor. Y la de Víctor Hugo, en un principio yo de teoría no sabía nada, sencillamente te lees una novela, en este caso fue Nuestra Señora de París, y me impactó. Me impactó cómo un escritor podía tener un lenguaje tan bello, a la vez crear una estructura narrativa culta y narrar una historia entretenida. Víctor Hugo casi que inicia la novela histórica. Es verdad que ya existían novelas históricas, pero el concepto de novela histórica nace con el romanticismo. Nace con el romanticismo. Entonces, claro, últimamente tú hablas de esta novela es romántica y se ha denostado ese concepto, se ha un poquito subestimado o subvalorado, porque el romanticismo también creó la novela de aventuras, la novela de pasiones. ¿Por qué? El romanticismo fue a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, un movimiento revolucionario que quería romper con todo lo clásico. Date cuenta si fue tan revolucionario que después del surrealismo, mejor dicho, el romanticismo produce al simbolismo, al modernismo y al surrealismo. El fundamento de los surrealistas, con aquel manifiesto de André Breton y todo esto, venía de Víctor Hugo. Víctor Hugo fue el líder del romanticismo en Francia, ¿no? Y otra cosa por la que me influyó Víctor Hugo mucho fue porque el hecho de que se metiera en política, fuera un escritor que que hiciera política, le creó muchos enemigos, ¿no? Sobre todo a partir de es que he sacado además, porque fíjate, es curioso, porque acabas de... Pero yo ahora mismo tenía, bueno, de hecho lo puedes ver, tengo delante mío el discurso de 9 de julio del 1849 en la Asamblea Francesa, que era su primer discurso, digamos, de alguna forma dedicada a un discurso que además que trajo muchos problemas, le trajo a Víctor Hugo en ese momento. Fíjate, lo tengo ahora mismo delante porque además quería hablarte yo de ello, curiosamente. Claro, Víctor Hugo, entonces, claro, a partir de ahí, después viene el golpe de Estado, en fin, y él tiene que huir, ¿no? Al exilio. Lo iban a detener, y el capitán de la guardia le dijo, váyase de aquí que usted no es peligroso. Y se fue a Bruselas, y después de Bruselas tuvo que volver, pero después tuvo exilio en Inglaterra, en la isla de Jersey, después en otra isla, Guernsey, creo que era la isla, donde escribió Los Miserables, allí, y Los Trabajadores del Mar. Es decir, tuvo que vivir en el exilio como 20 años, sería un ejemplo de todo lo que ha pasado después, los escritores en el exilio, Alberti, León Felipe, todos estos, ¿no? En el caso español. Entonces, después, ¿qué pasa? Que cuando tú tomas partido en política, tu obra literaria, tus enemigos, porque la ideología es muy discriminatoria y muy segregativa, entonces si tú piensas que diferente a mí, pues tu obra no vale nada. En realidad la obra... Incluso, fíjate que en una ocasión André Gide le preguntaron, ¿quién es tu poeta favorito? Y dice, Víctor Hugo, por desgracia. Y como diciendo, mira que Víctor Hugo es bueno, pero por desgracia es mi influencia.
Pero Víctor Hugo fue un hombre revolucionario en el sentido de la palabra. Revolucionó un poco, bastante el teatro, el drama, creó el drama romántico. El romanticismo, ¿por qué es algo que todavía está vigente? El romanticismo trata de recuperar el yo, la libertad individual frente a todo eso que está pasando en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Después de la Revolución Francesa, que viene como un concepto libertario. El romanticismo es libertario, por supuesto, que nace en esa época. Y después también es el reflejo de la fatalidad. El ser humano siempre tiene que estarse enfrentando a una fatalidad. La enfermedad, que es inesperada, el terremoto, el calor, la epidemia, el egoísmo de los demás que lleva a las guerras. Es decir, hay una fatalidad. Entonces, el gran ejemplo es la supernovela Los Miserables, ¿no? Los Miserables casi todo el mundo la conocemos, aparte se acaba de estrenar, porque ha sido muy explotada. Musical, ha sido muy explotada en el cine, en teatro, en todo. Por cierto, 13 años se dedicó a hacer guiones de teatro, a guionizar teatro. Sí, incluso en Inglaterra se dedicó también a la fotografía, que 13 era años, ¿eh? Que era cuando... Sí, en 1800. Sí, claro, con el daguerrotipo que existía en aquella época. Es decir, un hombre muy inquieto, muy culto. Date cuenta, con 17 años publica un libro, 1500 ejemplares. El rey... en aquel momento, sí, porque estaba ya el rey, había vuelto ya los Napoleones, los Bonaparte. A él le pilló Napoleón III, ¿no? Sí, Napoleón III. Con 17 años publica ese libro, el rey lo recibe y le dice, lo llama y le da 1000 francos anuales vitalicio para toda su vida, porque le pareció que ese muchacho de 17 años era un talento increíble. Entonces, claro, este chico ya con 17 años recibe una pensión del rey, pues es algo ya que nació, era hijo de un militar francés, por eso que vive en España en la niñez, durante la ocupación francesa. Pasó por Vitoria, y comentó que el casco medieval de Vitoria era el más bello de Europa, y así, desde pequeño muy observador, muy culto, muy informado, o buscando mucho la información. Víctor Hugo escribió primero Nuestra Señora de París, después Los Miserables, después Los Trabajadores del Mar, que es una belleza. Es un homenaje que hizo a los pescadores de las Islas Británicas, pero que es una belleza. ¿Qué tiene el romanticismo? En el romanticismo siempre hay mucho amor. Es decir, hay gente que da la vida por amor. Pero fíjate, no solamente eso, cuando en el 93, que es la novela que él hace sobre la Revolución Francesa, hay un pescador, un hombre pobre que lleva prisionero a un noble, y en la barca en que lo va llevando, el noble le empieza a hablar de la banalidad de la ideología y de la precariedad del pensamiento político, que el campesino, el pobre, le dice al noble: me voy contigo, me voy con usted, dejo todo esto y me voy con usted. Es decir, que lo llevaba al patíbulo y se alía. Ahí es un poco el reflejo de que el hombre lleva en sí un valor que es capaz que es superior al de las ideologías, ¿no? Y eso que fue político, pero bueno, desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, yo soy un yo, que es algo que tuvieron que decirlo los franceses, parecía que eso era tan evidente que tuvieron que decirlo ellos, ¿no? Yo soy un yo, y como soy un yo, yo tengo que mirarme dentro de un mundo, defenderme de las trabas que me pone ese mundo, y de ahí fue también que él fue muy innovador en la teoría literaria, ¿no? en la literatura, fue un gran innovador. Nosotros cuando jovencitos, como lo leíamos como con 14 años o así, mis amigos y yo, porque nos encantaba el lenguaje de
de Víctor Hugo. Todo lo buscaba de decir lo más bello posible. Y ahí está otro punto del romanticismo, ¿no? Sí, la explotación de la belleza, de todo lo bello, la belleza femenina, la belleza del mar, la belleza de la aventura. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado de la obra de Víctor Hugo? A mí, yo incluso que hayas releído. Sí, yo lo que más he releído es la Nuestra Señora de París, Notre Dame de París. Me parece una novela increíble donde está representado en Quasimodo, en el jorobado, está representada la nobleza no valorada por la superficialidad humana, la superficialidad social, que valora primero la estética formal que el contenido humano de las personas. Quasimodo es un hombre noble, bello, pero sin embargo tiene la fatalidad de la fealdad física, ¿no? Entonces ese juego, la bella Esmeralda, que es la heroína, el otro el militar hermoso, entonces hay un juego ahí entre la humanidad la humanidad que debemos tener los individuos frente a las influencias y contaminaciones de las estructuras sociales de la moral social, ¿no? Entonces yo siempre digo que las novelas que se convierten en clásicas, que después se releen durante siglos incluso, es porque tienen un mensaje que está más allá de la historia. La historia es muy bonita, pero más allá de esa historia hay una filosofía, una ontología, ¿no? Un mundo de emociones que te quedan, ¿no? Y de conocimientos, de conmociones, ¿no? Es decir, qué fatalidad que un hombre tan feo se enamore de una mujer tan bella y tan deseada, ¿no? Qué fatalidad que él sea tan bello psicológicamente, ¿no? En su personalidad, en su carácter, en su temperamento, y sea tan feo físicamente. Entonces, ese tipo de conflicto que lo vemos muy actualizado, que es otra cosa también, porque esas novelas, Nuestra Señora de París o Los Miserables, sigue siendo tan vigente, también porque los problemas que se plantean en la época del romanticismo, en la literatura y en el teatro, son temas que todavía existen, porque en Los Miserables esa fatalidad de un hombre que quiere hacer el bien, pero que el pasado no le perdonan su pasado, pues eso lo vemos mucho, ¿no? Es decir, todavía hoy queremos que la gente siga pagando el pasado, aunque ya lo haya pagado, o aunque quiera redimirse, ¿no? También tuvo un pasado militar, porque también después de varios intentos de conseguir entrar dentro del ejército francés, lo consiguió, pero después de 3 intentos. Lo que no sé es por qué nunca... ¿Por qué ese afán por entrar en el ejército? ¿Por qué esa intención de...? Su madre y su padre Es que me choca, cuando lo he leído me ha chocado, ¿eh? Su madre y su padre se separaron, y su padre era un militar muy importante, y su madre era una mujer muy culta, muy bella, muy interesante, y él se crió con su madre y sus 2 hermanos. Entonces él quería siempre reconciliarse con su padre, porque ellos, con el divorcio se creó un trauma familiar, y entonces los hijos no quisieron ver más a su padre. Y entonces una de las maneras en la que él pensó que se iba a reconciliar con su padre, se iba a encontrar con su padre, era haciéndose militar. Sí, pero lo intentó 3 veces. Hasta sí. Por 3 veces, que fue rechazado por 3 veces. Y finalmente se reconcilió con su padre cuando su madre había muerto, ya él estaba casado, en fin, que enviudó después. Y hay una anécdota curiosa, porque él se hace escritor por sus hermanos mayores. Sus hermanos mayores eran poetas de esos apasionados, ¿no? Y su hermano mayor le presenta a una chica, Adela, ¿no? Adele. Y la chica se enamora de Víctor Hugo y no de Eugène, el hermano que estaba enamorado de Adele. Víctor Hugo no se da cuenta de eso, quizás, o por egoísmo puro, sigue la relación con Adele, dice que se va a casar con Adele, y su hermano se suicida. Se suicida por amor, por frustración, por esa traición de su hermano. Es decir, que incluso la vida, si escribes la vida de Víctor Hugo, es una vida muy, rica, muy... ¿Cómo destaca? ¿En qué destaca
para Víctor Hugo? Es decir, como poeta, dramaturgo, como novelista, como escritor de artículos, que también escribía artículos. ¿Qué era la parte que más podía destacar de la figura de Víctor Hugo? Aparte de lo social, que está claro, lo cultural también está claro. Porque lo que trascendió más fue la narrativa, la novela, sobre todo la novela histórica, Los Miserables, fue lo que trascendió mucho más. También el teatro, pero el teatro tiene menos... Pero 13 años dedicado al teatro, ¿eh? Sí. O sea, se descolgó completamente todo y se dedicó a escribir. Lo que pasa es que el teatro tiene menos expansión, ¿no? Como que los libros. Yo ahora les digo a los escritores que quieren vender cientos de miles de libros, pues, las tiradas de los libros de Víctor Hugo eran de 1000 ejemplares, de 1500. Es verdad que en aquella época leía poca gente, pero lo importante es que tu obra sea buena y que esté publicada. Y si se venden 1000, se venden 1000. Oye, pero no vamos a escribir para ganar dinero, porque yo creo que eso ya es convertir la literatura en una mercancía de... Pero es el objetivo. No me digas esto ahora porque me rompen los esquemas, pero sí que es verdad que es el objetivo, ¿no? No, el que tenga el objetivo de ganar dinero... El escritor quiere vivir de la escritura. Bueno, debería cambiar la estructura social y que reciba un apoyo, que ganen un concurso, una competencia y digan, oye, usted es muy bueno escribir, aquí tiene una pensión, como le hicieron a Víctor Hugo. Pero el Estado no se ocupa de eso, entonces la gente tiene que corromperse y escribir cosas que es lo que demanda la vida líquida, que lo hablamos el otro día. Entonces yo escribo una novela líquida... Vamos a mentir el loco, por cierto. Entonces, claro, Víctor Hugo trasciende más por la novela. Por la novela porque es el iniciador de la novela histórica, el gran paradigma de la novela histórica, el gran paradigma de la novela romántica. Y porque era un ángel escribiendo. Ese hombre de su pluma salía todo. Ya de viejo, ya de muy mayor, dijo, como un testamento, digamos, literario, dijo, todo lo que he escrito debería ser una sola obra. Porque son diferentes expresiones mías de mí mismo y de mi manera de ver el mundo. Entonces, cojan todas mis obras, pónganlas todas en un libro y se leerá como una gran novela, ¿no? Oye, es verdad que él ilustraba sus libros y que luego llegó a hacer varias exposiciones, Nueva York, Venecia, Bruselas, incluso Madrid, de sus dibujos. Yo no sé si él expuso en Madrid, no sé, pero... Yo estaba leyendo ahora mismo varias exposiciones y que además, bueno, pues pero también... ¿No serían posteriores a su muerte? Yo no sé, no conozco... Sí, puede ser. Porque él se relacionaba mucho con... Pero bueno, esas exposiciones existen, es decir, él dibujaba muy bien. Sí, dibujaba muy bien y es que se reunía mucho con pintores y grabadores de la época. Incluso hay muchas... Yo te preguntaba porque no sé si él, siendo tan buen dibujante, también ilustraba sus propios libros en un momento determinado. No. En su libro no aparecía porque... Yo creo que sí, él hacía, lo he leído en algún lugar que él hacía como bocetos de sus personajes. Por ejemplo, él se dibujaba a Quasímodo, a ver cómo lo podía describir. Cuando lo describía, entonces lo dibujaba para saber si lo había descrito bien, ¿no? Para ver si con lo que él leía se lo podía imaginar. Tienes razón, fue después del centenario de su muerte cuando se hacen varias exposiciones de sus dibujos, efectivamente. Lo estaba leyendo ahora mismo. Sí. El centenario sería entonces en el 1985. Sí, del centenario de su muerte. 1985, sí, lo está leyendo ahora mismo. Sí. Se hacen... Yo creo que Víctor Hugo es de los escritores de la historia de la literatura... Además de la fotografía también. Uno de los más grandes, Víctor Hugo. Increíble. Es de los escritores más grandes. Podemos decir, por ejemplo, al nivel de Cervantes, al nivel de Shakespeare, al nivel de, bueno, al nivel de James Joyce, no sé, esos paradigmas que hay en esas figuras simbólicas que hay en la literatura de los países. Víctor Hugo. Es verdad que Francia tuvo grandes escritores siempre y estaba el gran Rousseau, que escribió incluso hasta sus confesiones, como unas memorias, fue el padre de la autobiografía, pero hombre, Víctor Hugo alcanzó todos los géneros. Fíjate, ya en Víctor Hugo, en 1847,
en la Cámara de los Pares, en Francia, hace su primer discurso contra el trabajo de los niños. Fíjate que ahora se debate mucho de los países tercermundistas, bueno, que explotan a los niños para trabajar. Bueno, vimos hace poco con el tema del coltain en Nueva Guinea, ¿no? Cómo metían los niños para sacar el coltain, ¿no? El mineral, ¿no? de las minas. Y fue uno de los primeros defensores de los derechos de la mujer. Increíble. Que también en un artículo que publicó... Sobre la condición femenina. Sí. Durante las exequias de George Sand, exactamente el día 10 de junio de 1876, hizo su primer alegato a favor del feminismo en Francia. Después, bueno, defendió la Comuna de París, es decir que... Pero ¿qué es un tipo... Sí, sus tíos súper avanzados. Era un tipo revolucionario en todos los sentidos. Él quiso revolucionar la literatura, quiso revolucionar el teatro, la poesía. Incluso hasta su maestro Chateaubriand. O sea, un tipo incómodo, un tipo súper incómodo políticamente y socialmente. Y por eso incluso hasta su maestro Chateaubriand dijo, qué pena que este hombre se meta en política y quiera hacer estas cosas, cuando Chateaubriand era más conservador, fue un gran innovador en la poesía, en la teoría de... Varios alegatos contra la pena de muerte, también hizo numerosos discursos a favor de la paz. El primer por Serbia, ya hizo su primer discurso en la Federación Europea en el 1876, quiero decir, un tipo... Sí, de una vida política muy activa, muy pero activa en el sentido de que donde ponía, digamos, el punto de mira era en aspectos muy sociales, muy controvertidos. Claro, yo estoy imaginando en 1870... Claro, en 1870 la población femenina estaba completamente coartada, es decir, era el hombre, ¿no? Era el hombre quien dominaba todos los aspectos sociales y la mujer quedaba relegada a un segundo plano, ¿no? Sí. Y este hombre en 1876 ya tenía esa visión de la defensa de la mujer, ¿no? Y del feminismo como una parte más de las relaciones humanas dentro de... Bauman otra vez aparecería aquí. Sí. Incluso en la novela de los trabajadores del mar le da un protagonismo a la mujer. Una mujer muy libre, que es la que intenta hacerle saber al chico de que está enamorada de él. Es decir, esas cosas que no pasaban antes, que había que una mujer un poquito, digamos, más moderna, ¿no? Que es capaz de acercarse al chico que le gusta, ¿no? Fíjate, si me lo permites, fíjate qué visionario podría ser, que incluso defendió la frecuencia de la idea de la creación de lo que hoy conocemos la Comunidad Económica Europea. Él lo denominó los Estados Unidos de Europa. Los Estados Unidos de Europa. Él ya tenía una visión de la Europa unida y de la visión de que todos los países tenían que contribuir a un bien común social para todos los países, es decir, pero desde Europa. Que Europa dirigiera los destinos de su propia comunidad. Ya, fíjate, joder, es que estamos hablando de 1849. 1849. O sea, es que leo y me quedo asombrado. También pasaba una cosa, antes, a diferencia de hoy, los artistas se reunían, ¿no? Y se unían. Entonces, claro, se reúnen en un café, todos los románticos, también en Madrid lo hacían, los románticos de su época, ¿no? Y después los posteriores, Valle Inclán y todo esto se reunían en cafés. Y allí había una gran influencia del pensamiento más moderno, más revolucionario, más avanzado, ¿no? Entonces, claro, ahí se discutían esas mismas cosas que Víctor Hugo planteaba. Era porque se discutían en esos ambientes con Lamartine, todos sus colegas de esa época, ¿no? Entonces es interesante que él fuera la voz política de esa generación, porque era muy influyente. Entonces todo lo que decía tenía un eco en el mundo intelectual, en la prensa en la corte, es decir, toda su actividad era seguida, ¿no? Y eso era muy importante. Fíjate, estoy viendo algunos dibujos que había hecho él, y por ejemplo el Crepúsculo de Jersey, que está dibujado en 1855 aproximadamente. Es precioso el dibujo.
Es un dibujo... Es curioso porque... Eso es un sol que al final de la... Este hombre era un poquito, es decir, como se conocería, se diría ahora un poquito zen, ¿no? Tenía la paciencia de la contemplación. Sí, ciertamente. La paciencia de la contemplación, porque cuando estuvo en el exilio, en la isla de Jersey, por ejemplo, o en la otra, que vivía allí en un lugar que se llamaba Hotville House, todavía existe la casa, se visita la casa donde vivió ahí en Hotville House. Allí se dedicaba a pintar, a dibujar, el trabajo de la fotografía. Él era, su hijo y su nieto se dedicaban a la parte técnica, ya de crear el daguerrotipo, la imagen, la reproducción. Pero él era el que creaba la imagen, el que decía, hay que hacer esto aquí un árbol, aquí esto, la composición. Para despedir esta sección de hoy, este homenaje a Víctor Hugo, de alguna forma, ¿alguna lectura que nos recomiendes? Algo que tú digas, mira, yo de leer de Víctor Hugo me leería esto. Algo que tú creas que... Yo creo que la recomendación sería el 93. El 93. La novela sobre la Revolución Francesa. Porque se está hablando ahora del centenario de la Revolución Rusa, no sé, es decir, estamos con el tema de las revoluciones sociales y las contrarrevoluciones, por supuesto. Y estaría bien leer para un poquito actualizar. Sabes que los lectores cuando nos leemos interpretamos de acuerdo a la experiencia actual. Entonces, es una novela que se escribió en el 1870. 1874, para ser exacto. 1874, entonces claro, es ver la visión de aquel hombre en aquel momento que está escribiendo esto y ver la que tenemos hoy de los conceptos de revoluciones y a dónde nos han llevado muchas revoluciones. ¿Y cuál ha sido el mismo problema de la revolución? Pero fíjate, habla de está ambientada en una de las frases más terroríficas o más temibles de la Francia, de la Revolución Francesa, ¿eh? O sea, tiene que ser dura. Yo pregunto. ¿Es dura? Es dura la novela, pero muy de una lectura más fácil que las demás. Es decir, una lectura más ligera, más fluida. Y después se acuerda aquello de que Goya incluso pintó sobre un texto de Víctor Hugo, el Saturno comiéndose a uno de sus hijos, porque esa era la visión que él tenía de la revolución. Saturno se come a sus hijos, ¿no? Vale. Porque además era evidente, lo había pasado. Tremendo. Bueno, pues con esta recomendación. El 93. 93, de Víctor Hugo, 1873, una novela que está ambientada en la Francia de 1793, de la parte más terrible, de la parte más dura de la Revolución Francesa. Y él no lo cuenta a través de... La novela, a diferencia de la historia, nos lleva al comportamiento humano dentro de esa revolución. Es decir, cómo piensa el que mata, cómo piensa el que va a morir, cómo piensa el que teme, el que agrede, la víctima y el victimario. Es decir, todos esos sentimientos. Por cierto, hay adaptación cinematográfica, que no lo sabía, del 93. ¿Ah, sí? Sí, hay dos adaptaciones, una en 1920 y otra en 1962, una por André Antoni y por Alain Boudet. Son francesas. Sí, dos películas francesas ambientadas concretamente en el libro del 93 de Víctor Hugo. Pues yo recomiendo esa lectura, me parece una lectura muy buena. Roberto Laste, pues sí, yo la voy a tener en cuenta. Estoy acabando con Bauman, que lo sepas, ¿eh? Estoy acabando con La vida líquida de Bauman, y luego empecé con La industria líquida de Bauman también, que también lo tengo, ya me he hecho con él, tengo los dos. O sea, que, eso debería estar en las bibliotecas nuestras. Te voy a decir una cosa, yo después de descubrir a Bauman, ahora tengo un concepto del día a día de la sociedad actual que me permite ver otras cosas que antes no veía, ¿eh? Sí, yo creo que para eso sirve que te definan las cosas. Es increíble, pero yo sí que desde que lo conozco, de hecho, yo lo hago muy a menudo. A veces ya les digo, a algún tertuliano que otro les suelo comentar ya que se lean la Bauman. Yo voy a acabarlo, espero que estos días lo acabe. Pero sinceramente no tiene desperdicio, ¿eh? Es un hombre que he descubierto hace muy poquito y la verdad es que merece la pena. Y lo que yo te decía, que se lee con frases muy cortas. Además es que son mensajes muy concretos, ¿no? Es del día a día, vas en el día a día, vas caminando
y te va contando cosas muy concretas de lo que te pasa en tu alrededor, en tu vida. Sí, para que lo palpes, para que lo... Y lo palpas, sí, realmente lo palpas. Además, me parece que es un tipo sensacional. Roberto Lastre, un lujo, amigo mío. Bueno, pues muchas gracias. Te espero el próximo martes aquí en esta tu casa. Ya te diré de qué hablaremos, todavía no lo sé. De momento, Víctor Hugo, fíjate que habíamos hablado de su obra, pero mira, no habíamos profundizado igual en su vida. La verdad es que maravilloso, Víctor Hugo. Cuídate. Bueno, igualmente. 93, la recomendación de Roberto Lastre, el 93 es esa, la lectura que les recomienda que se lean. Incluso déjenos algún comentario si les apetece, a través de las redes sociales, no estaría mal. Gracias, Roberto. Vale. A vosotros. Gracias. Bueno, pausa para una pequeña pausa y vamos a los deportes. Hasta ahora.